Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué rico que una vez más podamos estar aquí compartiendo con todos vosotros estas riquezas de nuestro Cristo amado. Señor, en esta mañana nos ponemos en ti. Lávanos con tu sangre preciosa. Señor, tú eres todo lo que nosotros necesitamos en este día. Tú eres nuestro aire que respiramos. Oh, tú eres nuestro agua viva. Tú eres nuestra comida espiritual. Señor, tú eres todo. Señor Jesús, como en el Sermón del Monte, allí tú enseñaste a orar a tus discípulos y tú le dijiste que orásemos. Danos el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Señor, danos hoy ese alimento que nosotros necesitamos. Señor, en este tema tan interesante, en cuanto a la flor de harina que representa tu humanidad. Oh, gracias Señor Jesús, porque estamos en este rico hablar, en este rico ministerio, donde tú nos estás abriendo tu palabra, donde tú nos hablas. Gracias que podemos disfrutar de un Dios, no solamente de un Dios que habla, sino a un Dios que puede ser tocable. Señor, que puede ser contemplado. Señor, como dijo David en el Salmo 27, y contemplar la hermosura de Jehová. Y una cosa te demandamos en esta mañana, vivir en tu casa todos los días de nuestra vida. Señor, háblanos tú en esta mañana, Señor. Hermano, en este día comenzamos un nuevo bosquejo. El bosquejo número 2 de una serie de mensajes muy rico, muy disfrutable. Y este bosquejo se titula, el tema general es conocer, experimentar y vivir a este Cristo todo inclusivo para la vida de la iglesia genuina. ¿No es maravilloso esto? Que podamos conocer, que podamos experimentar y que podamos vivir a este Cristo todo inclusivo con un propósito para que nosotros podamos vivir una vida de iglesia genuina. El mensaje 2 se titula, es un título muy largo, pero habla sobre la flor de harina. Hoy vamos a hablar de esa humanidad fina de Cristo y cómo fue mezclado con ese aceite, con el Espíritu. Y también tenía olíbano, y también tenía sal, pero no tenía ni levadura ni miel. El título se titula del mensaje 2, disfrutar a Cristo como la realidad de la ofrenda de harina. ¿Para qué todo? Dice, y todo esto es para tener, dice, una vida cristiana propia de la ofrenda de harina y una vida de iglesia propia de la ofrenda de harina. Lo cual, cuando llegue su consumación a la Nueva Jerusalén, como una gran ofrenda de harina. Esto es algo maravilloso. Esta es la máxima consumación de la mezcla del Dios triuno con el hombre tripartito. Y antes de entrar al bosquejo, me gustaría hacer un comentario, porque Jesús, cuando él iba a comenzar su ministerio, en el capítulo 4:1 de Lucas, dice que él estaba lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán ya después de ser bautizado, y dice que era conducido por el Espíritu al desierto, donde él fue tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches. Durante 40 días y 40 noches. ¿Te imaginas? Maravilloso. Pero él demostró esa flor de harina fina y maravillosa. Dice que la flor de harina es
el principal componente de la ofrenda de harina. Señor Jesús, la flor de harina representa la humanidad de Cristo. ¿No es esto glorioso? Oh, y esto todo está en Levítico, que leeremos después los versículos. Tal vez aparentemente seamos apacibles y amables, pero en realidad nosotros somos, ¿qué dice? Tosco. Entre el linaje humano, Cristo es el único que fue y sigue siendo apacible. Solo Él es la flor de harina. Oh, la flor de harina. En Él no había aspereza alguna, digamos, Él era fino. Señor Jesús, su humanidad es fina, es perfecta, es equilibrada y recta en todo sentido. Desde cualquier ángulo que lo miremos, de frente, de atrás, de arriba o de abajo, del lado derecho, del lado izquierdo, Él es recto. Señor Jesús, gracias por tu humanidad. Dice que la flor de harina con la cual estaba hecha la ofrenda de harina era producida del trigo, pero escucha, de un trigo que había sido sometido, porque una vez que sale el trigo ha pasado por muchas etapas. El trigo había sido sometido a una serie de procesos, incluido del ser sembrado y ser enterrado para morir, para crecer, para ser golpeado por el viento, por la escarcha, por la lluvia, por el viento, por el sol, y con el fin, ¿después de qué? Después que ha pasado por todo eso y la espiga está lista, para luego ser, dice, segado, trillado, ceñido y molido. ¿Qué te parece? A mí esto me alienta, de verdad, a ponerme delante del Señor seriamente y decir: Señor Jesús, hazme una persona fina, una persona que pueda expresarte a ti. Dice que todos estos procesos que hemos leído, esto representa los diversos padecimientos de Cristo. Y estos padecimientos hicieron de Él un varón de dolores. Lo podemos ver en Isaías 53:3, lo dice. Dice que la flor de harina era perfecta. En el sentido de ser fina, era uniforme, tierna, suave, completamente equilibrada, sin manifestar ningún exceso ni carencia alguna. Esto representa la belleza y la excelencia del vivir humano de Cristo. ¿No es esto maravilloso? Oh, y no solamente del vivir humano, ese andar diario. No existe ningún punto de comparación de su humanidad y nuestra humanidad caída y natural. Hermanos y hermanas, después no solamente la harina fina, sino después vamos a hablar del aceite también. El aceite de la ofrenda de harina, que representa el Espíritu de Dios. Cristo es un hombre y como tal Él posee una humanidad excelente, pero también Él posee el elemento divino, que es el Espíritu de Dios. Y el elemento divino está en el Espíritu de Dios y está como ofrenda de harina Cristo, que está lleno de aceite. Por eso leímos al principio el versículo de que Él, por el Espíritu, por medio de esa humanidad, Él fue llevado al desierto. Nosotros podríamos decir que Él ha sido aceitado, digamos, empapado. Él se ha mezclado con el aceite, y esto significa que su humanidad se mezcló con su divinidad.
¿No es esto glorioso? Señor Jesús. Bueno, ya leímos al principio el punto general y también leímos que vamos a entrar en lo de la ofrenda de harina. Y el punto Romano 1 que vamos a leer dice que la ofrenda de harina tipifica en el vivir de su vivir del Dios hombre. Maravilloso. Y ahora viene una lectura de Levítico. Una lectura de Levítico es un poco larga. Pero vamos a ir leyéndola porque después vamos a ir desmenuzando cada versículo. Dice así el versículo 1, dice: cuando alguien presente como ofrenda de Jehová una ofrenda de harina, dice, ella será de flor de harina, sobre la cual derramará aceite y pondrá olíbano. El 2. Y después la traerá a los hijos de Aarón y a los sacerdotes, y de ella tomará un puñado de la flor de harina, del aceite, junto con todo el olíbano, y el sacerdote lo quemará sobre el altar. Perdón. Dice, porción del memorial que ofrenda por fuego. Yo, hermano, aquí hay 16 versículos de los cuales íbamos a leer, pero yo prefiero, en vez de leerlo ahora todo seguido, de ir ya desmenuzando punto por punto y vais viendo cada versículo de estos 16 y su significado. Entonces comenzamos, hemos leído el punto Romano 1, de lo de la flor de harina, y ahora vamos a leer la letra A, que dice así: la flor de harina, que es el principal componente de la ofrenda de harina, dice que representa la humanidad de Cristo. Ya lo leímos antes, lo estuvimos hablando, que la cual esa humanidad es fina, es perfecta, es tierna, es equilibrada y recta en todo sentido. Esa es la humanidad que Dios está formando hoy en cada uno de nosotros. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, hazme como esa harina fina. Señor Jesús, hazme esa humanidad fina. Señor, hazme una humanidad perfecta. Y no estamos diciendo ninguna herejía, porque el Señor Jesús en Mateo, creo que el versículo capítulo 6, 48, Él dijo, sed perfecto, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso Él quiere que seamos perfectos. Y no solamente perfectos, sino que seamos unas personas tiernas. Y no solamente tiernas. Él desea que nosotros seamos equilibrados. Nosotros no podemos ser llevados de acá para allá. Y seamos rectas en todo sentido, sin manifestar exceso, es decir, ni yéndote a un extremo ni a otro, ni ninguna deficiencia alguna. Esto es lo que representa la belleza y la excelencia del vivir humano y diario de este Cristo en su andar. Maravilloso. Y ahora hay aquí el versículo que ya vamos a ir desmenuzando como dijimos antes. El versículo 1 dice, cuando alguien presente y venga con una ofrenda, como ofrenda, una ofrenda de harina, ella será, dice, de flor de harina, sobre la cual derramará aceite y pondrá también olíbano. Maravilloso. Por eso aquí voy a leer unos versículos de cómo Él tenía esa vida y cómo Él expresaba a este Dios maravilloso para dejarnos Él un modelo. En Juan capítulo 18, cuando Él estaba siendo entregado y se lo llevaron a Pilato, el 38 dice, le dijo Pilato,
le dijo que es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, dice que Jesús salió. Cuando él estuvo preguntándole y hablando con Jesús, y él inmediatamente salió otra vez a los judíos, dice, y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué te parece? Yo no hallo en él ningún delito. Y el 19:4 dice, entonces Pilato salió otra vez, porque él, cuando salía, los demás gritaban, crucifícale. Él entró otra vez para ver y dice que salió otra vez. En el 19:4 dice la Biblia que entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Oh Señor Jesús, gracias por ese espíritu que tú has puesto dentro de nosotros. Señor, confórmanos a tu imagen y semejanza. Haznos conforme a lo que hay en tu corazón. Señor, Él desea que hacer de cada uno de nosotros esa harina fina mezclada con ese aceite. Por eso Él, cuando estaba aquí en la tierra, un Pilato, ese gobernador, Él dijo, yo no hallo nada en este hombre. El versículo 6 dice, cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles, dice que empezaron a dar voces, diciéndole, crucifícale, crucifícale. Y mira qué sabio fue Pilato. No tenía que haberlo permitido, pero bueno, estaba ahí el hombre. Pero Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Oh, maravilloso, qué Cristo, qué modelo, qué finura, qué ternura. Oh, Señor Jesús. También hay aquí en Lucas 2:40 dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios, dice, que estaba sobre él. Oh Señor Jesús, ya en el capítulo 23 de Lucas, hay aquí 23:14, hay un versículo que dice, me habéis traído a este como a un hombre que desvía el pueblo. Este era otra vez Pilato. Dice, y he aquí, yo le he examinado. Él fue examinado. Este Dios hombre, Jesús, en quien habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice, yo le he examinado delante de vosotros y no he hallado en este hombre, dice, delito alguno de lo que le acusáis. Maravilloso. Pilato era una persona realmente que él tenía también mucha sabiduría y él no se dejaba de llevar por cualquier cosa. Él decía que él no había hallado nada en este hombre de lo que le acusaba. En Isaías 53, que hemos dado la cita antes, fíjate tú lo que dice, él fue despreciado y desechado de los hombres, él llegó a ser varón de dolores y experimentado, dice, en aflicción, en quebranto. ¿Qué te parece? Eso pasó Cristo, para que ahora nosotros podamos gozar y llegar a ser su morada. Dice, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, él fue despreciado y no lo estimamos. Eso llegó un momento que ocurrió en nosotros también. Vamos a entrar a la letra B. Hemos leído la letra A, muy rica, muy disfrutable, de este Cristo como esta humanidad fina y maravillosa. Dice, el aceite de la ofrenda de harina representa
el Dios como el elemento divino, el Dios como el elemento divino de Dios, de Cristo. Maravilloso, el Espíritu. Oh, ahora vamos a hablar de este Espíritu, como ese Espíritu, como el aceite fue mezclado con la harina. También está aquí el versículo 2. Dice, cuando alguien presente, bueno, es el capítulo 2, versículo 1, cuando alguien presente como ofrenda a Jehová la ofrenda de harina, dice, ella será flor de harina sobre la cual, dice, derramará aceite y pondrá, ¿qué? Olíbano. Y ese olíbano, bueno, ahora después lo vamos a leer, pero qué maravilloso de que en esa humanidad, en esa harina fina, tenía que ir mezclado aceite también y con olíbano. El capítulo 1:35 de Lucas dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es el ángel cuando se le apareció a María y le dijo, dice, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Escucha, y el poder del Altísimo te cubrirá como sombra. Por eso, dice aquí, también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Ya vimos en Juan también, no lo hemos visto aquí, pero si tú lees en Juan, capítulo 5, dice que lo perseguían porque se decía llamar Hijo de Dios. Claro, llamarse Hijo de Dios, dice ahí en el versículo 17 del capítulo 5, más o menos, si no el 17, el 18, dice que llamarse Dios, Hijo de Dios, es ser igual a Dios. ¿Qué te parece? Si tú estás diciendo ahora mismo y declaramos que somos hijos de Dios, es que Dios quiere hacernos igual a Dios. Porque todo lo que Cristo contenía dentro de él, que era toda la plenitud de la deidad, hoy Dios completo está dentro de nosotros. Y aún más de lo que había en Cristo, porque aún se ha mezclado en esa plenitud, se ha mezclado ese vivir humano con ese andar fino, con esa ternura y cómo él trataba a la gente. Todo eso hoy está en nosotros. Por eso cuando en el capítulo 7 de Juan, capítulo 7, 37 y 38, cuando dijo del Espíritu que iba a correr río de agua viva, dice, esto decía del Espíritu que habían de recibir, pues aún Jesús no había sido glorificado. No dice crucificado, sino glorificado, porque esa muerte fue glorificada, porque fue lleno por completo y fue impregnado, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y ese Espíritu todo inclusivo, por eso le llamamos el todo inclusivo, porque viene ya con todo. Maravilloso. Dice, y descendió cuando estaba siendo bautizado. Antes hablamos cuando salió del Jordán y fue llevado al desierto, pero aquí dice cuando estaba siendo bautizado, dice, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Escucha, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Oh, Señor Jesús, ¿no es maravilloso? Y él cuando estaba hablando en el capítulo 4, también de Lucas, dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar. Date cuenta que en él habitaba corporalmente todo lo que Dios era, pero al ser bautizado, vino sobre él en forma de paloma, vino el Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio. Por eso dice que está sobre mí, por cuanto que me ha ungido, ¿para qué? Para anunciaros
el Evangelio a los pobres y me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad y a los ciegos recobro de la vista y a poner en libertad a los que están oprimidas. Maravilloso, Señor Jesús. En Hebreo 1:9 dice, porque has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, maravilloso, con óleo de júbilo, Señor Jesús, más que a tus socios. Maravilloso. Oh, queridos hermanos, es maravilloso que podamos hoy estar disfrutando de esta riqueza. Señor Jesús. La letra C dice que en la ofrenda de harina se mezclara la flor de harina con el aceite. Esto representa la mezcla de la humanidad de Cristo con el Espíritu Santo y la mezcla de su naturaleza humana con la naturaleza divina de Dios, lo cual hacía de él un Dios hombre que poseía tanto la naturaleza divina y la naturaleza humana, de modo distinguible sin que se produjera una tercera naturaleza. Es decir, podíamos ver el hombre Jesús, pero también podíamos ver esa mezcla de ese espíritu con él. Ahora vamos a leer el de Levítico 2:4. Por eso no leímos la lectura de los 16, porque aquí se iba a ir desmenuzando. El 4 dice, cuando la ofrenda que se presente sea una ofrenda de harina cocida al horno, ella será de flor de harina, torta sin levadura, mezclada con aceite, dice, hojaldre sin levadura, ungido con aceite. El 5, y si la ofrenda que presenta es una ofrenda de harina horneada en bandeja, será de flor de harina mezclada con aceite, escucha, sin levadura. Maravilloso, Señor Jesús. Leo este versículo que dice en Mateo 1:18, dice, el origen de Jesucristo fue así, que estando desposada María, su madre con José, ellos estaban comprometidos, pero antes de que dice que estaba desposada, pero dice, antes de que se juntase, se halló que estaba encinta. Ya lo hemos leído el versículo anterior. Por obra del Espíritu Santo. Dice que se halló encinta cuando todavía no había sido conocida por José. Quiere decir que no había tenido relación con ella, porque por eso se dice que ella era una mujer virgen, era una mujer pura, porque lo que iba a concebir era a Dios mismo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y dice que José, mientras que consideraba esto, porque él se enteró de que había quedado encinta, pero él estaba considerando. Él no tomó ninguna decisión rápida, sino él estaba considerando, dice la Biblia, maravilloso. En el 20 dice, mientras que consideraba esto, y aquí dice que un ángel se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Queridos hermanos y hermanas, es maravilloso que podamos estar disfrutando este tiempo de esta harina fina con este Cristo maravilloso. Él quiere hacer de cada uno de nosotros una réplica de lo que Él fue. Y esa réplica de lo que Él fue lo pudimos ver en los apóstoles. Por eso Él está recobrando, Él está restaurando y realmente Él está recobrando todo lo que
el enemigo destruido, pero Él dice que va a hacer volver y va a restaurar a su pueblo. Así que, hermano, escucha esta canción y los anuncios y volvemos dentro de unos minutos. Amén. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso, estamos aquí de vuelta. Oh, cuánto estoy disfrutando, hermanos y hermanas, de esta vida de Jesús, con esta harina fina, con esa humanidad que Él llevó. No quiero ir muy rápido en este bosquejo, quiero ir tranquilo para que podamos saborear y podamos contemplar su hermosura. Maravilloso. Oh Señor Jesús, como el Señor Jesús vivía y se comportaba de una manera que Él expresaba totalmente a Dios. Él vivía de una manera maravillosa. Por eso, en Filipenses hay un versículo que lo leeremos más de una vez, que dice el capítulo 3, versículo 10, dice, a fin de conocerle. Oh, a fin de conocerle. Señor, queremos conocerte. A fin de conocerle. Dice, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Hermano, ¿no es esto maravilloso este versículo? A fin de conocerle, 3:10. Necesitamos que orar este versículo. Señor, quiero conocerte. Y no solamente conocerte, sino que quiero experimentar
el poder de tu resurrección. Necesitamos dar ese grato olor, que es lo que significa el olíbano, Señor Jesús. Y también queremos aprender la comunión en sus padecimientos, porque sin muerte, sin padecimiento, no hay resurrección, Señor Jesús. Y dice, y siendo conformado a su muerte, es decir, necesitamos que nuestra humanidad perversa, caída y pecaminosa pueda ser quitada y podamos llegar a entrar al morde de Cristo. Cristo es nuestro morde. Por eso dice, y siendo conformado a su muerte. Maravilloso. Escucha, el olíbano tiene un aroma dulce y da también a las personas una sensación muy placentera. En tipología, el olíbano, en la ofrenda de harina que se menciona, dice que representa la fragancia de Cristo en su resurrección. Y el olíbano era aplicado a la flor de harina. Estamos entrando ahora a la flor de harina porque hemos estado hablando antes, el olíbano que diga, porque hemos estado hablando de la flor de harina y del aceite. Dice que esto significa que la humanidad de Cristo lleva también el aroma de su resurrección, que se manifiesta en medio de todos estos sufrimientos. Señor Jesús, a pesar de la multitud, porque Él tuvo muchos padecimientos, pero de Él emanaba una dulce fragancia, maravilloso, el aroma de su resurrección, el olíbano. En la ofrenda de harina encontramos la flor de harina, el aceite y el olíbano. Y en la vida y en el andar del Señor, Jesús, en ese vivir humano, en ese andar, vemos continuamente sus tres elementos, su humanidad mezclada con su divinidad, y Él expresaba su resurrección. Y el cuarto elemento de la ofrenda de harina era la sal. En tipología, la sal representa la muerte, o más bien también la cruz de Cristo, ¿no? Dice que la sal sazona, la sal mata los gérmenes, y la sal también conserva. Este es el efecto de la cruz de Cristo. ¿Qué te parece? Maravilloso. Señor Jesús, harina fina, aceite, olíbano y sal. Pero se menciona también en esta torta maravillosa dos elementos que no van a ser incluidas. Ahora lo leeremos después. Señor Jesús, nosotros, hermanos y hermanas, debemos comprender que la ofrenda de harina incluye estos cuatro elementos, pero que de manera específica, lo que te he dicho antes, dice que excluye dos elementos. Y conocer nosotros todos estos elementos, esto equivale a que nosotros necesitamos conocer a Cristo de una manera práctica y detallada. Práctica y detallada. La ofrenda de harina no podía llevar ni levadura ni miel. ¿Por qué? Porque la levadura representa el pecado y las otras cosas negativas. En los evangelios nosotros podemos ver y leer que el Señor Jesús hablaba de las levaduras de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de Herodes, que también representa la vida humana natural. Y nuestra vida natural, no en su aspecto malo, sino en su aspecto bueno. Nosotros no debemos pensar que las personas siempre son malas, puesto que a veces vemos a la gente que son muy buena gente. El odio es levadura, pero el amor natural es miel.
Asimismo, la soberbia es levadura, pero la humildad, que es lo que es, la humildad natural es miel. Después de cierto tiempo, la miel puede fermentar, y esta fermentación dice que termina en levadura. Esto indica que aunque nosotros seamos buenos o malos, el resultado será el mismo. Esta es la razón por la cual en Génesis nos habla del árbol del conocimiento del bien y del mal. Maravilloso. Seamos buenos o malos, en ambos casos el resultado va a ser levadura, porque la miel al final se fermenta. Tú nada más que tienes que ver cuando un matrimonio termina en divorcio, ¿es por qué? Porque en general, en cierta clase, la miel natural fermenta y redunda en levadura. Y el resultado del odio, que es levadura, y del amor natural, que es miel, es el mismo. Así que tanto las cosas positivas como negativas resulta levadura. Hermano, esto es maravilloso. Señor Jesús, hermanos y hermanas, cuánto agradezco al Señor que en esta mañana nosotros podamos estar siendo aclarados de esta harina fina. Por eso todo lo que es el Antiguo Testamento, dice que, no sé quién dijo, un escritor, dijo que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento es declarado y abierto en el Nuevo Testamento. ¿Qué te parece en cuanto a lo que es la harina fina, esa ofrenda? Tú lo lees en Levítico, pero sin esta interpretación que nos da hoy el ministerio, este ministerio tan rico. Y es el hablar tanto de Waxman Nee como de Wynne Lee. De verdad, ellos recopilaron todo el hablar de muchos escritores y cogieron las pipitas de oro de todo eso. Por eso la versión recobro del Nuevo Testamento habla que nosotros estamos sobre los hombros de muchos hermanos eruditos que nos presidieron. Hermanos y hermanas, mucha gente a nosotros nos dice: vosotros solamente leéis libros de Waxman Nee y de Wynne Lee. Realmente, hermano, este ministerio nos centra en la vida y en la edificación. Por eso Pablo le habló a Timoteo, en primera de Timoteo, que por esta causa le dejó en Éfeso mientras que él iba a Creta. Dice, para que no permitiera que la gente, otros hermanos, pudieran compartir, dice, enseñanza diferente. No dijo falsas enseñanzas, no dijo falsas palabras o algo, no, sino evangelio diferente, que no se centra, dice, en la economía de Dios, en el plan de Dios. Por eso hay mucho a hablar hoy en el cristianismo, pero tenemos que tener cuidado porque hay mucha levadura, mucha miel. Porque el cuerpo de Cristo no está siendo edificado, porque hay mucha levadura, hay mucha miel, hay mucha humanidad, muchas contiendas, muchas denominaciones, muchas divisiones, muchas opiniones. Queridos hermanos, esto es algo muy serio. Por eso en esta mañana estamos hablando de esta harina fina. Y en los bosquejos anteriores que hemos leído las semanas anteriores, 3 mensajes que hay, hablaba de que el deseo de Dios era traernos de regreso a Cristo. ¿No es maravilloso esto? Pero una vez que nosotros hemos sido de regreso a Cristo, nosotros ahora tenemos que comenzar a llegar a ser esa torta, esa flor de harina, que es esa humanidad creciendo en nosotros. Cuando nosotros terminamos el versículo que leímos en la primera parte, que después antes de la canción, yo leí un versículo de Mateo 1:20, que fue cuando Jesús
digamos, había sido concebido en el vientre de María, y José se había dado ya cuenta y sabía, dice que él estaba considerando. Hermano, nosotros tenemos que aprender a considerar. Y cuando estamos considerando sin actuar rápidamente, porque cuando actuamos rápidamente causamos tropiezos, contiendas y divisiones. Dice, mientras consideraba esto, he aquí que un ángel del Señor dice que se le apareció en sueño a José y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibí a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella del Espíritu Santo es maravilloso. José era un hombre tremendo. Señor Jesús, si os dais cuenta, aunque la Virgen María fue la que concibió el Hijo, al Señor Jesús, cuando el Señor tenía que hablar algo y tenía que decir algo, Él siempre iba a José en sueño y lo guiaba para cómo tenía que moverse, porque él era un hombre que consideraba. Maravilloso. Bueno, entramos a la letra D del capítulo del número romano 1. Dice, ahora vamos a entrar al olíbano. Dice, el olíbano aplicado a la ofrenda de harina representa la fragancia de Cristo en su resurrección. Dice, la aplicación del olíbano a la flor de harina. Esto significa que la humanidad de Cristo lleva el aroma de su resurrección. Él, conforme vivía ese vivir humano, no solamente moría a todo lo que le oprimía y lo amenazaba, sino que a la vez Él llevó una vida de olíbano, una vida de resurrección, donde era un olor fragante para el Padre, maravilloso. 2:1. Por eso dice, cuando alguien presente como ofrenda a Jehová una ofrenda de harina, ella será como la flor de harina en la cual se derramará aceite, escucha, y pondrá olíbano. Señor Jesús, no solo experimenta esa humanidad fina, esa humanidad mezclada con el Espíritu, sino llevar una vida en resurrección. Y dice el segundo versículo, y después la traerá a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, y de ellos tomarán un puñado de la flor de harina y del aceite, y junto con todo el olíbano, y el sacerdote, escucha, dice, lo quemará sobre el altar, porción memorial, ofrenda por fuego. Dice que es un aroma que satisface a Jehová. Hay aquí un versículo en Mateo 2:11 que dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre. Esto estamos ahora relatando cuando los reyes magos vieron la estrella y vinieron a Jesús. Y dice que apostrándose le adoraron. Y no solamente le adoraron, dice, y abriendo sus tesoros le ofrendaron presente oro, olíbano y mirra. Señor Jesús, maravilloso. En el capítulo 20 también, 11, dice aquí, y comenzó también a reprender a las ciudades en las cuales había hecho la mayoría de sus obras poderosas. Escucha, dice, porque no se habían arrepentido. No se habían arrepentido. Y mira lo que dijo Jesús, una palabra que está escrita. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubiera hecho las obras poderosas que han sido hechas en vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido, se habían
arrepentido en silicio y en ceniza. Oh Señor, también en Mateo 11:22 dijo el Señor, pero os digo que en el día del juicio será más tolerable, dice, el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres elevada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho las obras poderosas que han sido hechas en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Pero os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que estar atentos a este hablar y responder a esto que el Señor nos está hablando. En Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Oh, maravilloso. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿No es maravilloso que Dios ha escondido a los sabios, a los entendidos, y a ti y a mí? Se nos ha revelado estas cosas y el Señor dice, sí, Padre, porque así te agradó. El 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pero por su misericordia el Señor nos lo ha revelado a nosotros, a quien el Hijo se lo quiera revelado. Por eso, Él con esa humanidad tan tierna, con esa humanidad fina como la harina, como ese aceite mezclado y como ese olíbano, esa fragancia, Él dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados. ¿Estás cargado? Dice, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo. Escucha estas palabras y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh Señor Jesús. Dice también el Señor Jesús en Lucas, y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y le dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Esto lo hemos leído en Mateo, pero mira cómo en Lucas lo repite también. Dice, porque escondiste estas cosas a los sabios, a los entendidos, dice, y la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sí, Padre, porque así te agradó. Maravilloso. Del punto, la letra D, hay el punto 1 que dice, como lo muestran los 4 evangelios, Cristo llevó una vida en que su humanidad estaba mezclada con su divinidad y Él expresaba la resurrección, es decir, la humanidad como la harina, como el espíritu y como esa fragancia, el olíbano. Dice que expresaba la resurrección en medio de su sufrimiento. Señor Jesús, maravilloso. En Juan 18:4 dice así, Jesús, pues sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir,
dice que se adelantó, porque venían muchos. Escuchó ruido y voces, gente que venían con palos, con antorchas, para prenderlo. Mira lo que dice. Dice que él se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Y el 18:5 le respondieron: a Jesús Nazareno. Y mira lo que respondió el Señor Jesús, porque fue como que si sus ojos estaban velados. Y entonces Jesús le dijo: yo soy. Y dice que con toda esta gente que venía, dice que estaban también con ellos Judas, el que la traicionaba, porque él lo entregó. El 18:6, mira lo que dice. Dice: cuando él respondió y les dijo: yo soy, dice que retrocedieron y cayeron todos a tierra. Yo soy. Es que él era Dios. Él era el Jehová que estaba allí en el desierto, en aquella salsa ardiendo, que no se consumía, porque el combustible era divino, no era un petróleo malo, gasolina, que se consume. Allí había una salsa ardiendo y por eso Moisés fue atraído a la salsa, que no se consumía, que no se extendía. Oh Señor Jesús, él le dijo: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que tú estás pisando es santo. Queridos hermanos, yo lo digo muchas veces, la vida de la iglesia genuina, como dice el tema general de este bosquejo, que habla de vivir, experimentar y aprender de este Cristo maravilloso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir una vida de iglesia genuina. Queridos hermanos, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es Cristo mismo. La iglesia y la cabeza es uno. El cuerpo cabeza, la cabeza cuerpo. Anoche estábamos en una reunión de entrenamiento y escuché esta frase: la cabeza cuerpo. ¿Cómo? El cuerpo era también la cabeza y la cabeza era el cuerpo. El cuerpo y la cabeza son uno totalmente. Oh, la iglesia no es una denominación, perdona que tenga que decir tantas veces, a veces esta frase. Oh, y no que no estamos, no, yo no estoy en contra de las denominaciones sino del sistema. Pero sabemos que todos los creyentes son hijos de Dios y pertenecen y son miembros del cuerpo de Cristo. Pero ¿dónde estamos edificando? Nosotros tenemos que buscar el terreno. Hay muchísimos versículos en el Antiguo Testamento y ya hemos dicho que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento está explicado y abierto en el Nuevo Testamento. Hermanos y hermanas, es maravilloso de que muchas veces el Señor le dijo tanto a Moisés como a Abraham, como a todos estos hermanos dotados del Antiguo Testamento, siempre decía: y tú edificarás en el lugar que yo te pusiere. ¿Qué te parece? Y eso lo dice muchas veces. Y edificará el templo conforme al modelo que yo te he mostrado. Eso lo dice muchísimas veces. Por eso, hermanos, nosotros no podemos edificar, no podemos abrir una iglesia en cualquier lugar. Podemos abrir un distrito de la iglesia en esa localidad, pero no podemos montar otra iglesia. No. Y cada uno funcionando como uno quiere. Nosotros tenemos que leer el libro de Watchman Nee, que se llama La vida de la iglesia normal y también la vida cristiana normal de la iglesia.
Ahí te habla del terreno de la unidad. Terreno de la unidad. Señor Jesús. Dice, volvió entonces, estábamos hablando cuando Jesús vinieron a prenderlo y dijo, yo soy, y todos cayeron, todos cayeron atrás. Y entonces el 7 dice, volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y el 8 dice, entonces respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Si pues me buscáis a mí, dejar a esto, digamos, los discípulos que estaban con él, llevarme a mí, pero a estos dejarlo. Señor Jesús. Vamos a ver aquí, ahora en Juan 19:26, y entonces Jesús, viendo a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Oh Señor Jesús, podemos seguir disfrutando de este Cristo rico y maravilloso. Vamos a comenzar al punto 2, pero antes de comenzar el punto 2, yo voy a terminar aquí pronto. Voy a poner una señal. Yo terminé aquí para que la semana que viene voy a seguir aquí compartiendo sobre este punto. Pero quiero pronunciaros un himno donde está muy rico, muy rico. Voy a buscar aquí un momento. Hay un himno aquí que es el número 50. Solamente os voy a leer. Tiene muchas estrofas, pero os voy a leer 4 estrofas nada más. Y dice así. Dice, aunque eres tú el sumo Dios, forma de carne te vistió. Un hombre humilde nos llegó. Señor, te honro a ti. Eso fue esa humanidad de Cristo. La estrofa 2 dice, gloria divina se veló. Quiere decir que Él era la gloria de Dios, pero se veló. Digamos como que los hombres tuvo un velo para que no viese quién realmente era Jesús. Dice, gloria divina se veló cuando la carne te cubrió. Nada atractivo en ti se vio. Y siempre dice la última estrofa, la última línea de esta estrofa. Señor, te honro a ti. En la estrofa 3 dice, el hombre de dolor es tú, de tierra seca la raíz. Te desechó el mundo aquí, Señor, te honro a ti. Señor, te honro a ti. Y la estrofa 4, y aquí ya había terminado, dice, tu humilde corazón, Señor, nunca una queja expresó, siempre dispuesto a dolor, Señor, te honro a ti. Queridos hermanos y hermanas, ha sido un placer, un gusto de verdad, el poder estar compartiendo con vosotros esta riqueza tan maravillosa. Que el Señor nos ilumine, el Señor nos siga guiando y el Señor nos siga fortaleciendo. Hasta la próxima semana, si el Señor lo permite, a esta misma hora estaremos por aquí. Amén. Que el Señor nos siga fortaleciendo y bendiciendo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.